Hoy vamos a hablar de un tema que habéis escogido todos vosotros, todos ustedes, sobre las inseguridades. Yo quiero daros un consejo antes de adentrarnos en este tema. Como ya sabéis, la esencia de la bioneuroemoción y la esencia de las enseñanzas que estoy dando es pasar de una conciencia dual a una conciencia unidad. Esto lleva implícito lo siguiente. Vivir en la conciencia dual es creer que las cosas que me ocurren, las causas, están fuera, y vivir en la conciencia de unidad es comprender que la causa subyace en mí. Ese cambio es fundamental, porque mientras sigamos pensando que la causa es externa a mí, que lo que realmente me hace infeliz está fuera, lo que realmente me hace feliz está fuera, lo que realmente me puede, no sé, salvarme, está fuera, o con mi matrimonio, con tener un Ferrari, con tener, yo qué sé, mientras sigamos pensando que la causa de todo eso está fuera, estaremos viviendo en un estrés constante, en un estado emocional alterado, porque claro, eso nos crea una inseguridad. Claro, esta inseguridad se basa en que yo no estoy seguro, y valga la redundancia, de que lo que yo estoy haciendo voy a conseguir aquellos efectos que me gustaría obtener. Y claro, ahí entramos en un mar de dudas, en un lío mental, pensando que para que mi vida sea de una forma más equilibrada, donde yo tenga ese bienestar emocional y, en definitiva, ese estado de paz interior que se acabará reflejando en mis relaciones interpersonales y, obviamente, en mi propia corporalidad, hay que adentrarnos en la conciencia unidad. La conciencia unidad es la comprensión de que el cambio que tanto anhelo en mi vida no está fuera, sino que está en mí, y que yo realmente no puedo cambiar lo que está fuera. Lo que está fuera, pero que sí puedo cambiar la forma de vivirlo. Cuando yo comprendo que todo lo que me rodea tiene que ver conmigo, que todo está correlacionado, que todo está interrelacionado, que todo es vibración y que por tanto las vibraciones se corresponden, cuando comprendo eso, entonces empiezo a hacer una inversión de pensamiento y empiezo a darme cuenta de que mi inseguridad, que no deja de ser un estado emocional, en definitiva es un estado emocional que se alimenta en algo muy claro, en la creencia, en el control. Creer que mi inseguridad depende de que yo no puedo controlar las cosas que sean como a mí me gustaría que fueran. Como yo no puedo controlarlas, y no solamente no puedo, sino que muchas veces intentamos controlar las cosas, nuestras relaciones, cualquier aspecto de nuestra vida, intentamos controlarlas y al principio parece que lo conseguimos, pero eso nos produce un desgaste energético y emocional que al final, si no conseguimos aquello que realmente queremos conseguir, eso nos lleva a estados de frustración. Por lo tanto, hoy vamos a analizar esos aspectos psicológicos que muestran ese estado de inseguridad, donde se puede decir que hay personas inseguras y hay personas que son menos inseguras o más confiadas en el desarrollo de su vida. Pero eso no deja de ser estados que no están allí y no los podemos cambiar. Si alguna cosa podemos cambiar en nuestra vida es precisamente eso, cómo yo vivo cada situación en mi vida. Si sigo pensando que para que mi matrimonio funcione bien, quien tiene que cambiar es mi marido o tiene que cambiar mi mujer, mal andamos, porque nuevamente la experiencia nos ha enseñado que realmente quien se pone enfermo, quien sufre las consecuencias de querer cambiar el otro, es el que quiere cambiar el otro, y el que realmente el otro puede estar tan tranquilo y ser tan feliz con lo que está haciendo o dejando de hacer. Por eso una persona insegura es una persona que vive constantemente en una encrucijada, ¿no? He puesto aquí una diapositiva con unos cables eléctricos que están hechos un lío, y hay una persona que está intentando arreglar eso. Ese que intenta arreglar esto seríamos nosotros, nuestro yo confundido, ¿no? El yo confuso, que intenta buscar la solución fuera cuando en realidad está dentro de nosotros. Pero sobre todo hay que tener en cuenta algo muy importante. Una persona insegura es una persona que no se atreve a salir de su zona de confort. ¿Qué tenemos que entender por zona de confort? ¿Una zona donde yo estoy muy relajado, muy tranquilo? No. Una zona de confort puede ser que yo viva cada día malos tratos de mi pareja. Una zona de confort puede ser que yo cada día, para ir a trabajar, tenga que hacer 2
horas o 3 horas de cola con mi coche, con mi carro, allí aguantando unas historias que es un día sí y un día también con el desgaste energético. Una zona de confort es no salirse, no hacer nada, por ejemplo, ponerme a estudiar un idioma, esto sería salirse de la zona de confort. Porque claro, la gente, cuando le dices, bueno, ¿cómo voy a estudiar yo un idioma a mi edad? Y siempre, que sería el tercer punto de una persona insegura, es la persona insegura vive constantemente en un mundo de justificaciones. Siempre se está justificando. No, porque ahora con imagínense, yo tengo 64 años y voy camino a mis 65. Como mucha gente sabéis, que en muchos países 65 años, mucha gente está pensando en la jubilación. Bueno, es que ese concepto de jubilación no cabe en mi cabeza. Yo tengo un montón de proyectos en mi vida, un montón de cosas que me van a sacar de mi zona de confort, que me obligan a sacar mi zona de confort. Solamente os puedo decir que hoy en día me siento muy cómodamente hablando a través de ese agujerito negro que es la cámara que tengo aquí delante, y como si tuviese un montón de personas delante, porque al principio costaba, y a la gente le cuesta comunicarse cuando no hay gente delante. Pero cuando te acostumbras, sales de esa zona de confort. Por lo tanto, vivir en una zona de confort es aguantar un matrimonio que es más frío que caliente, aguantar faltas de respeto de tus seres queridos, aguantar la intromisión de tu madre que se mete cada día, sí, hasta en la sopa en tu vida, que se inmiscuye en todas tus historias, y ¿qué le voy a hacer? Es mi madre, pobrecita, tal y cual, pero tú vives una relación mala con tu marido, con tu pareja, no sabes funcionando. Esto es una persona insegura, es una persona que no toma las riendas de su vida y donde sigue pensando que todas las cosas que tiene que hacer, siempre está pensando lo que van a pensar en los demás y no está realmente pensando en lo que realmente ella siente y quiere hacer en su vida. A eso se le llama asertividad. Una persona insegura es una persona que es cualquier cosa menos una persona asertiva. Y eso quiere decir que digo sí cuando quiero decir no, que digo no cuando quiero decir sí, que voy cuando no quiero ir, que escucho cuando no quiero escuchar, o que cuando quiero escuchar no escucho, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una persona insegura. Pero he puesto una lista de lo que es las características psicológicas de las personas inseguras. Pero antes vamos a hacer una reflexión de Aristófanes, que nos dice que la desconfianza es la madre de la inseguridad. La desconfianza y la duda, ¿no? Y que además esa desconfianza y esa duda además se alían con la culpa. Por tanto, una persona insegura es una persona que se justificará constantemente, que proyectará constantemente sus estados desaforados, proyectando la culpa en los demás, porque tú haces, que si tú no hicieras, porque si te preocuparas más de eso, si me ayudaras, si no trabajaras tanto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa desconfianza me hace ser inseguro o insegura en mis relaciones, sobre todo en mis relaciones interpersonales y en mis relaciones de pareja, que no dejan de ser la esencia de la sociedad. De ahí surgen los matrimonios, surgen los hijos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una persona, insegura es desconfiada, una persona que siempre está dudando y es una persona que siempre está proyectando la culpa afuera. O sea, siempre está quitándose las responsabilidades de encima. Por eso las características psicológicas de una persona insegura, y las voy a ir detallando lentamente para que todos podáis tomar conciencia de ello, son personas que requieren elogios y atención de los demás. Es que como que no aceptan ningún tipo de crítica. Es más, necesitan constantemente la aprobación de los demás. No hacen las cosas por sí mismas. Son personas que hacen las cosas pensando en lo que pensarán los demás. Fijaros lo complicado que es eso. Mirad, es tanta la necesidad de control que tienen esas personas inseguras que cuando van a hacer una cosa piensan, a ver qué pensará mi madre, a ver qué pensará mi padre, a ver qué pensará mi marido, a ver qué pensará mi amiga, a ver qué pensará la esposa, la suegra, y a ver qué pensará. Y claro, empiezas a darte cuenta de, mi padre piensa eso, pero mi madre piensa lo contrario, pero mi suegra piensa igual, pero mi marido no sé qué, y mi hija no sé cuántos, y mi amiga qué van a decir, etcétera, etcétera. Conclusión.
Lo mínimo que te puede pasar cuando vives en esa necesidad de control y de querer satisfacer a todo el mundo, porque lo único que esperas es la aprobación de los demás, o sea, tu máxima preocupación es que todo el mundo te aplauda, o que todo el mundo esté de acuerdo contigo, pues que tengas un ataque de ansiedad, o sencillamente que te cojas una depresión que no hay quien te levante. Porque al final esto agota el control, la necesidad del control. En muchísimos casos deviene en un síntoma físico como es o mental, como puede ser la ansiedad. Es el miedo que las cosas no salgan como a mí me gustaría que salieran. Que las cosas que yo tengo previstos que sean resulta que no son. Y en definitiva, una persona insegura es una persona que no sabe vivir en la incertidumbre. Es lo divertido, tiene que tener todo programado, todo marcado y demás, y sobre todo cuando hacen una cosa, oye, vamos a hacer eso, oye, vamos a invitar a aquellos, pero ¿para qué vas a invitar a aquellos? Sí, porque ¿qué van a decir, qué van a pensar, oye, tal y cual? Todo eso son personas inseguras. Por lo tanto, son personas que constantemente están buscando, son muy complacientes, son aquellas personas que te dicen, ay, sí, ahí todo el mundo sonríe, ay, qué simpática que es María o José, ¿no? No, son personas falsas. Las personas inseguras son personas falsas por definición, porque no son auténticas, no están mostrando sus estados emocionales auténticos, están mostrando estados emocionales, que es un subterfugio, me estoy escondiendo en ellos para ver qué dicen, qué piensan o qué dejan de pensar. Por lo tanto, como lo estoy diciendo, son personas que no van a tolerar para nada de nada las críticas y siempre estarán a la defensiva. Y cuando alguien les critica, no te preocupes que tienen una excusa para justificarse y rápidamente sacarse las pulgas de encima y proyectarlas a los demás. Tienen una facilidad asombrosa para hacer eso. Personas que acostumbran a hablar mucho y a no decir absolutamente nada. Hablar. Porque la cuestión es que no están con ellas mismas. Siempre están proyectándose fuera. Siempre, a ver. Siempre tienen una verborrea muy fácil. Acostumbran a ser muy celosas. Una persona insegura, obviamente, si yo estoy inseguro de mi mujer o estoy inseguro de mi marido, voy a estar viendo cosas que ni hay ni dejan de ver. Y si mi marido está con una mujer o mi mujer está mirándose o hablando con un amigo mío, enseguida empiezo a controlarlo, a ver su WhatsApp y entonces creo un estado de ansiedad tremendo. Otro extremo sería personas autoritarias, personas que siempre quieren que las cosas sean como tienen que ser. Hay que comer a una hora, hay que hacer eso aquí, hay que hacer lo otro, quien no lo haga te castigo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su seguridad está basada en la rutina. No pueden llegar ni por un momento a pensar que las cosas no se hagan en su momento y a su hora. Totalmente rígidas, totalmente inflexibles, por tanto totalmente autoritarias. Siempre se están comparando con los demás. Les encanta compararse. Porque es su alimento vital, ¿no? Has visto que les es muy fácil hablar de los demás, de criticar a los demás, pero son personas que no soportan las críticas. Cuando yo critico a los demás, lo que hago es evitar hacer una autocrítica mismo. Por tanto, la autocrítica en una persona insegura brilla sencillamente por su ausencia. Facilidad en burlarse de los demás. Hacen rápidamente chistes de los demás, pero que nadie se les ocurre reírse de ellos o de ellas. Pero se pueden reunir y hablar de cualquier cosa, porque eso les hace sentir superiores, les hace sentir seguras de sí mismas, porque claro, has visto lo gorda que está, o lo gordo que está, es que no hace nada de ejercicio. Ja. Es así de simple. Toleran muy mal la frustración, como os decía, caer fácilmente en la depresión y acostumbran a ser pesimistas porque al final no acaban de conseguir aquello que quieren conseguir y acaban fácil. Ay, no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Si siempre es lo mismo. Entonces caen en la rutina, en la depresión, pensar en lo mismo, ver los mismos programas, ver las mismas tarugadas en la televisión, ver las mismas tonterías en la televisión, cerebro plano, y entramos en una dormidera general. Por otro lado, también las personas inseguras procuran ser muy populares. Por ejemplo, en los colegios, ¿quiénes son las chicos o las chicas más populares? Pues los que son más inseguros. Gustan a todo el mundo, son complacientes, siempre van arregladitos, siempre van aquí, tal y cual, para ser populares, para que todos imitarlos. ¿Ok? Y, obviamente, personas que no viven su vida, que si no viven la vida de los demás. Por eso, las principales causas del sentimiento de la inseguridad, haciendo un poco un recogimiento, un reencuadre de lo que he explicado hasta ahora, es necesidad de control. Eso está clarísimo, eso es lo principal. Una persona insegura es una persona que quiere que las cosas sean como a ella le gustaría que fueran,
y esto ya es imposible. Por lo tanto, vamos a tomar conciencia todos de que el control es una pura ilusión y que lo divertido de la vida es a ver qué va a pasar. A ustedes quizás les gustaría que yo, por arte de birloque, sacase una lista y le dijese todo lo que les va a pasar en su vida. Todo. Hasta el día que se vayan a morir, a la hora, cómo se va a morir. ¿Les gustaría saber esto? Pues casi seguro todo el mundo me contesta que no lo quisieran saber. Porque claro, si yo les digo que se van a morir dentro de 3 meses, porque lo sé, porque tal y cual, y te lo adivino, ¿qué te estoy quitando? Pues te estoy quitando 3 meses de vida. No estás viviendo esos 3 meses que pueden ser los más importantes de tu vida antes de partir de ese mundo. Por lo tanto, una persona que quiere controlar su vida, que quiere controlar los acontecimientos, eso es totalmente imposible. Todo es muy emocional. Las emociones son clave. Y uno tiene que saber vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Tomando conciencia que desde el mundo de la conciencia unidad, lo que yo voy a llamar mi futuro, lo estoy gestando en lo que es ahora mi presente. Pero si mi presente lo tengo ocupado con preocupaciones que tuve ayer, o antes de ayer, o hace un tiempo, con mi amiga, con mi madre, con mi padre, con la Virgen Santísima, y me estoy preocupando de lo que va a pasar mañana con esas personas, me voy a olvidar de vivir el presente y por lo tanto mi pasado se va a convertir en mi futuro. En definitiva, mi futuro siempre será la expresión de mi pasado. Y cuando lo que hay que hacer es párate, quédate tranquilo y obsérvate que el momento que tienes que hacer, el gran momento de decisión, el gran momento de toma de conciencia, de poder, es en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, son personas poco asertivas, que tienen temores, siempre están en ponerse en evidencia, sobre todo personas que tienen mucho miedo a equivocarse, que no comprenden que precisamente en el error es donde está la maestría. Esto lo puedo hablar yo por experiencia. Todos los errores que he cometido en mi vida han sido mis grandes maestros. De hecho, las crisis de los errores son los que te enseñan. Porque si todo lo hiciésemos perfecto desde el primer momento, o nos dijeran que todo lo que estamos haciendo es perfecto, estaríamos cayendo en el mayor de los errores. No nos estaríamos autocorrigiendo, no estaríamos empleando nuestra autocrítica y por lo tanto no estaríamos creciendo y tomando una conciencia más elevada con otro tipo de vibración. Son personas que tienen muchísimo miedo a sentirse juzgados, o sea, tienen mucho miedo a la opinión de los demás. Y hay una cosa que también tienes que saber. De la misma forma que el control es imposible, de la misma forma tú no puedes mantener contento a todo el mundo. Y eso lo puedo decir yo por experiencia. Porque yo hago mis vídeos, por ejemplo, y hay gente que les encanta y me dicen que les he salvado la vida y por otros me están clavando agujas como fuese un muñeco de vudú. Pero en definitiva el vídeo es el mismo, digo las mismas cosas. Pero la gente se toma las cosas como si yo se las dijera a ellos. Cuando en realidad yo no estoy diciendo las cosas a nadie concretamente. Es una experiencia que comparto con vosotros como estoy haciendo ahora. Y cada uno estará escuchando esa plática, esa charla que estoy haciendo ahora aquí, y cada uno lo vivirá de su manera y cada uno resonará de su manera. Y eso es lo que es su información. Yo estoy enviando una información, pero no todo el mundo lo está gestionando igual. Por lo tanto, tú no puedes evitar que haya gente que no les gustes. Porque eso forma parte de la vida. Y una persona inteligente utiliza más la crítica que no el halago. Porque en definitiva el halago no te lleva a ninguna parte. Y la crítica siempre te lleva a evolucionar. Y nosotros seguimos evolucionando mucho y muchísimo porque aceptamos las críticas y las convertimos en oro. Otras cosas que tenemos que averiguar es el ambiente emocional en la infancia, esa falta de reconocimiento, esa falta de autoestima que hemos tenido, esa falta de desarrollo de habilidades de comunicación y sobre todo la epigenética. Hemos heredado unos ambientes emocionales que hemos vivido y que nos hemos desarrollado en nuestra vida. Hay que tener en cuenta que esas son las posibles causas que realmente hay mucho que hablar de ellas, ¿no? Por lo tanto, vamos a cambiar la polaridad, ¿no? Entonces, ¿sentirme inseguro es malo? No, todo lo contrario. Si tú te sientes inseguro, esto es una forma de positivarlo. ¿Cómo te lo puedo positivar? Pues muy bien. Vamos a suponer que tienes que viajar en un país donde se habla inglés y tú no hablas inglés. Y eso te da inseguridad normal. Es una inseguridad normal. Pero eso te puede motivar. O te puedes quedar en casa y no viajo. Yo no viajo porque como no sé inglés no viajo y es lo que te pierdes. O empiezo a estudiar inglés, aunque no sea para tener una conversación, sí que al menos yo tenga para poder entender lo que me preguntan o lo que me están diciendo o lo que quiero decir. En definitiva, frases hechas, frases coloquiales, en definitiva, me ayuda a evolucionar. Por lo tanto, mi sentimiento de inseguridad lo puedo tomar como un primer paso para la libertad. O sea, salirme de la zona de confort. Cuando yo salgo de mi zona de confort,
confort, puede resultar que tropiece. Y vas a tropezar, vamos a tropezar. Pero precisamente los tropiezos y los errores son los que más me van a enseñar en este momento de mi vida, porque me permitirán volver hacia atrás, hacer un reset, qué es lo que tengo que aprender, cómo tengo que cambiar mi vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la inseguridad puede ser una gran fuerza motivadora que empuja a las personas a lograr nuevos objetivos que antes no habían logrado. Bienvenida sea la inseguridad. Las cosas, como siempre digo, no son ni buenas ni malas. Sencillamente, las cosas en ese caso la inseguridad, me está mostrando unos programas inconscientes que yo he heredado en mi ambiente familiar, qué es lo que aprendí de mi papá, qué es lo que aprendí de mamá, qué me dijeron, qué me dejaron de decir, o te pueden decir cosas, tú nunca harás nada en tu vida, tú no sirves. Bien, esto ya está. Eso ya está. Pero llega un momento que tomas conciencia de eso y dices, yo esto lo voy a cambiar. Y esto es lo que enseñamos en Bioneuromoción. En Bioneuromoción enseñamos dos aspectos fundamentales. Una, la autoindagación, y la otra, la autogestión emocional. Y eso nos permite desarrollar nuestra inteligencia emocional, a ser más asertivos, a dejar de proyectarnos en los demás, a comprender que sí, que tenemos una información más o menos tóxica, pero que, en definitiva, me ayudará a gestionar esos estados emocionales, como estoy intentando yo ahora con esa plática, para que ustedes vayan tomando conciencia de cómo te sientes, y en vez de quedarte atrapado en este sentimiento, lo que vas a permitir es salirte de esa zona de inseguridad y vas a experimentarte a ti mismo, a ti misma, en otro estado de cosas. Y esto es lo que enseñamos en Bioneuromoción, llegar a sentirse inseguros. Por lo tanto, la autoindagación nos permite comprender que lo que tenemos delante siempre es nuestro espejo, y que aquello que no podemos ver por nosotros mismos, de nosotros mismos, lo podemos ver en los demás. Y vamos a dejar de señalar a los demás como la causa. Vamos a dejar de buscar justificaciones y explicaciones. El espejo nos permite mirar en nuestro interior y tomar conciencia de esa programación que hemos heredado. Aquello que más me gusta, aquello que más me disgusta de lo que estoy viendo, está en mí. Por eso no todo el mundo ve el mismo vídeo mío, a algunos les gusta, a otros no les gusta, a otros que no le hacen ni chicha ni limonada. Pero en definitiva todo está en uno mismo, porque el vídeo es el vídeo, la información es la que es, y cada uno la interpreta de una forma en función de sus filtros que está realmente proyectando en lo que está viendo, ¿no? Y cada vez que practicamos la autoindagación, nos estamos desprendiendo de mecanismos inconscientes, se van produciendo cambios neurológicos hasta tal punto que el doctor Davidson nos llega a decir que cuando tú haces una buena autoindagación sin justificaciones, sin críticas, etcétera, etcétera, se producen cambios neurológicos en 2 horas. Por eso la autoindagación es un método de observación consciente de mis proyecciones, de mis identificaciones, de mis complementariedades con mis relaciones interpersonales, y me permite darme cuenta de que hay un yo confundido que está buscando soluciones, pero yo puedo tomar otra opción. Yo me convierto en el yo observador que observa ese yo confundido, en el cual no me voy a identificar, voy a hablar de mí mismo con la tercera persona, me voy a hacer preguntas tan importantes como ¿con qué te estás proyectando? ¿Qué es lo que te molesta de los demás? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, este yo observador es un yo que está desapegado y permite ver todas las cosas que te rodean sin ningún juicio, sin ninguna justificación. Por eso, lo primero que tenéis que hacer cuando os sentís inseguros frente a una situación, por ejemplo, tener que dar una charla en el colegio o una conferencia en el trabajo, presentar, tú nunca te olvides de que vas a mostrar unas habilidades que más o menos las tendrás más o menos desarrolladas. Pero tú te puedes observarte a ti mismo hablando de aquello que quieres hablar y explicando algo que los demás no saben, y que lo importante es que tú lo tengas claro y luego fluir en aquello. Y en la medida, nunca te olvides que al final la práctica hace la maestría, ¿no? Entonces, en esa misma medida, te darás cuenta que aquello que te daba miedo, al principio, yo siempre me acordaré la primera vez que salí a hablar en público, que era en una iglesia, que tenía un párrafo del Evangelio, es que yo me quedé absolutamente ciego, no veía nada. Me acordaré como si fuera ocurrido ayer, y debía tener 11 o 12 años, y eso, o sea, fíjate lo que han pasado sencillamente como 52 años, y te lo podía describir como fue. Pero cada vez que yo me encuentro como estaba allí y como estoy ahora, me doy cuenta de que fui una persona que era tremendamente insegura, una persona que es muy desvalorizada, una persona que los estudios le iban muy mal, y al final el mundo es tuyo, no puede pasar nada. Además, lo que digan o dejen de decir de ti, eso se lo lleva el viento pasado mañana, si las cosas corren que vuelan. Al final siempre habrá gente que les gustarás y siempre habrá gente que no les gustarás nada. Por eso, durante esa observación consciente, lo que vamos a hacer es, nos vamos a dirigir
a nosotros mismos en tercera persona, nos vamos a observar, vamos a poner una distancia emocional, vamos a atender todo lo que hay, qué es lo que me molesta, me voy a imaginar qué pasaría si yo fuera, me puedo hasta visualizar dando esa charla, dando esa conferencia, explicando en el colegio un tema, preparando unas diapositivas y con más fluidez, dejando sentir que tú sabes aquello que sabes y solamente tienes que dejar que esto vaya fluyendo, ¿no? Atender sobre todo aquellas zonas que se te van repitiendo en tu vida, siempre me encuentro con las mismas personas, tengo los mismos amigos, me encuentro con los mismos desencuentros, etcétera, etcétera, porque en definitiva todas esas cosas están hablando de ti. La poca confianza que tienes en ti mismo se va a mostrar en tu vida en personas que te van a señalar o te van a sentir inferior, etcétera, etcétera. Durante esta observación consciente, repito, tú ya no te justificarás, tú ya no hablarás del otro como la causa de que las cosas vayan mal, porque mi profesor, porque mi marido, porque mi mujer, porque mi padre, porque mi madre, ¿ok? Sabes que en el otro es tu espejo, en el cual puedes verte reflejado. Aquellas partes que sin él no sabrías quién realmente eres y qué información llevas en tu inconsciente que estás proyectando y tener plena conciencia que aquello que te molesta de los demás, aquello que te disgusta de los demás está en ti. Por ejemplo, mi marido es un agarrado, o sea, es un avaro, no suelta el dinero. Muy bien, ¿eso quiere decir que yo soy una agarrada? Sí, eres una agarrada contigo misma. O sea, tú eres muy desprendida. Y la vida te trae un marido que está diciendo que está muy bien lo que haces, pero tú tienes que también vigilar por ti. O sea, todas las polaridades son muy peligrosas. Tanto aguantar y no dar nada, como darlo todo, los dos te van a llevar al síntoma físico y a la enfermedad. En la medida que sepas equilibrar esas dos polaridades, en esa misma medida vas a entrar en un equilibrio emocional y en un estado de bienestar, que en definitiva que es lo que enseñamos. Por eso cuando las personas empiezan esos cambios, voy a parafrasear a Einstein, dice que la mente que se abre a una nueva idea, cuando tú eres capaz de vivir un proyecto que nunca has hecho, cuando eres capaz de hacer un viaje que nunca podías hacerlo, y te atreves a hacerlo, y te permites experimentar, cuando te permites ir a países que tienes muchos prejuicios con ellos, por ejemplo en los países árabes, que yo gracias a Dios he viajado a muchísimos y han sido experiencias maravillosas, te das cuenta que las cosas no son como realmente te las explican, porque en definitiva la experiencia siempre es personal. Pero cuando tú empiezas a abrir tu mente, cuando tú empiezas a correlacionar con las demás personas, cuando eres capaz de ser tú mismo frente a quien sea, cuando el mejor regalo que tú puedes hacerte a ti mismo y el mejor regalo que puedes hacer a los demás es ser como realmente sientes que eres, respetándote y respetando la libertad de los demás, nunca olvides que tu libertad termina donde tú pongas ese límite o donde empieza la otra. Por lo tanto, cuando tú sepas gestionar esos estados emocionales, cuando sepas decir sí cuando quieres decir sí o no cuando quieres decir no, como regalo y como muestra de respeto a los demás, automáticamente en tu vida desaparecerán todos aquellos manipuladores y aparecerán personas como tú, personas que te respetarán como tú piensas, personas que aceptarán tu sí, personas que aceptarán que tú no y que no tendrás que justificarte para nada. Y entonces cuando esa mente entra en ese estado, ya nunca más volverá hacia atrás. Por eso cuando tú te sales de tu zona de confort, al final se trata de ir ampliando nuestra zona de confort. O sea, nuestra zona de confort puede ser muy reducida, pero a medida que vas dando pasos, tu zona de confort llegará un momento que, por ejemplo, mi zona de confort esto es el mundo entero. En definitiva es así. Ya no es mi pueblo, ya no es mi ciudad, ya no es mi región, ya no es mi país, ya no es ni tan siquiera mi continente. Soy capaz de estar en muchísimos sitios y adaptarme a la comunicación de los demás, observar cómo los demás se comportan para que yo me pueda comunicar correctamente con ellos. Por eso el objetivo fundamental es lo que siempre nos dice Anthony de Melo, ¿no? El objetivo fundamental es darte cuenta de que te pasas de la vida a merced de personas o cosas o situaciones que te manipulan o que tú puedes manipular, que no eres dueño ni de ti, ni capaz de mirar situaciones con sosiego, sin enfados ni ansiedad. Y toda esa actitud solo depende de tu programación. Y siguiendo con Anthony de Melo, un hombre que estaba para mí iluminado, deciros que cuando tú te enfadas con una persona, aunque esa persona haya provocado el enfado, lo que realmente produce el enfado es vuestra programación. Y cuando tomas conciencia de eso, cuando te das cuenta que en el otro puedes sufrir o en el otro puedes alcanzar tu libertad, entonces empezarás a ser una persona que comprenderá que el control es imposible, que gustar a todo el mundo es imposible y que la única persona que tienes que estar en paz es contigo misma, la única persona que tienes que estar con ese equilibrio emocional es contigo mismo y el mejor regalo que te puedes hacer, es ser asertivo, ser coherente emocional, decir las cosas con cariño, con respeto, pero siempre siendo tú mismo.